Cuerpo Médico, siendo ya casi cierre de semana, hoy día jueves, y llevando siempre información valiosa hacia sus hogares. Estamos en el Instituto Nacional de Rehabilitación de Chorrillos del MINSA para conocer un poco más sobre los tratamientos y la rehabilitación en el caso de que las personas tengan hernia discal. Así que no se pierdan el programa. Jennifer, regresamos contigo al estudio y yo me dirijo al punto. Así que nos vemos. Claro que sí, ahora ingresa entonces para que nos traigas toda la información a propósito del tema que ya anunciaste el día de hoy. Hoy un especialista en estudios va a responder todas sus preguntas en relación a la hernia discal, de qué se trata pues esta patología, cuáles son los factores de riesgo, cómo se produce y sobre todo los tratamientos, si es que solamente el reposo o la cirugía vendrían a ser la solución para la hernia discal. Así arrancamos el día de hoy jueves, Cuerpo Médico. Ahí está, la hernia discal es el tema de hoy y les recordamos que la colecta de la Liga Peruana contra el Cáncer continúa, se ha extendido, ya no solamente es hasta el 30 de junio, sino hasta el 4 de julio, así que usted tiene todavía oportunidad para realizar su aporte. Recuerde que en este año, al igual que el año pasado por pandemia, es una colecta eminentemente virtual, se va a realizar a través de las cuentas, ahí está, de las cuentas en distintos bancos de nuestro país, así que usted puede realizar su aporte desde la comodidad de su hogar, de su oficina, a través de las páginas web Yape, Plin, incluso todos los medios alternativos para hacer su aporte a la Liga contra el Cáncer. Ahora sí, entramos de lleno al tema de hoy. Hoy día vamos a aprender y usted va a poder preguntar sobre el tema de la hernia discal. ¿Qué es este padecimiento que muchas veces nos dificulta la realización de actividades? Afecta evidentemente la calidad de vida, el dolor extremo. Vamos a preguntarle al especialista si solo se presenta pues en la parte baja de la cintura, de la espalda, puede ser también en la cervical, en el cuello. Bueno, todo eso usted va a tener oportunidad de preguntarle al especialista que nos acompaña. Pero antes, como siempre, vamos a ver una nota al respecto para que usted también pueda ilustrarse un poquito y luego realizar sus preguntas al especialista. Amigos de Cuerpo Médico, la mayoría de las personas no pueden precisar la causa del por qué tienen una hernia discal. Por ejemplo, la causa más común es el envejecimiento natural. A medida que envejeces, tus discos se vuelven menos flexibles y más propensos a desgarrarse o romperse, incluso con una tensión o torsión menor. Sin embargo, y en algunas ocasiones, el uso de los músculos de la espalda en lugar de los de las piernas y los muslos para levantar objetos pesados puede llevar a una hernia de disco, al igual que torcerse y girar mientras te levantas. En raras ocasiones, un evento traumático como una caída o un golpe en la espalda es precisamente la causa. Ahora, también es necesario mencionar que una hernia de disco hace referencia a un problema con uno de los amortiguadores cartilaginosos. A esto nos referimos con los discos, que se encuentran entre los huesos individuales, las vértebras que se apilan para formar la espina dorsal. Un disco espinal tiene un centro, un núcleo suave y gelatinoso encapsulado en un exterior, que es el anillo. Este es más duro y más gomoso. Entonces, una hernia de disco ocurre cuando parte del núcleo se empuja hacia afuera a través de un desgarro en el anillo, y esto puede suceder en cualquier parte de la espina dorsal. Esto provoca un dolor intenso, entumecimiento o debilidad en un brazo o una pierna. Sin embargo, muchas personas no llegan a tener síntomas de una hernia de disco y por lo general es necesario aclarar que la cirugía no es necesaria para aliviar el problema. Finalmente, los factores de riesgo, y es aquí donde hay que prestar bastante atención, amigos de Cuerpo Médico, pueden ser el sobrepeso, porque causa estrés adicional en los discos de la espalda, el trabajo físico y con mala técnica para levantar, tirar, empujar, doblar y torcer, y en algunos casos, algunas personas heredan una predisposición a tener una hernia de disco. Por estas razones, mantengamos una vida de actividad y salud constante, porque no se olviden que la prevención trae consigo salud. Muchas gracias.
Perfecto, muy bien. En cualquier momento, más adelante, vamos a retornar, como usted ha visto, hasta la sede del Instituto Nacional de Rehabilitación del Ministerio de Salud para conocer también cómo se dan estas terapias en relación a la hernia discal. Ahora sí, vamos a presentar al invitado de hoy que va a responder todas sus consultas. Estamos con el doctor José Elías Lira. Él es neurocirujano de la Unidad de Columna y Nervio Periférico del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. ¿Cómo está, doctor José Elías Lira? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, señorita. Mi nombre es Juan Elías. Juan Elías, perdón, le estoy cambiando el nombre por el primo. No, escúcheme, doctor, este tema lo estamos tocando porque hay muchísimas llamadas de mucha gente que quiere saber sobre estos padecimientos. En principio, y antes de empezar a entrar con las llamadas, que seguramente van a entrar muchas, queríamos saber qué tan frecuente es este padecimiento de la hernia discal. Bueno, la hernia discal o la hernia de columna, he traído una maqueta para hacer más didáctica la explicación. Claro que sí. Es una patología muy frecuente en problemas de columna. De cada 100 pacientes que tienen dolor de espalda, solamente 3 tienen un problema realmente que justifique un manejo operatorio. Que tenga un problema de disco, una hernia de disco. La gran mayoría solamente son inflamaciones, dolor por contractura muscular, ligamentaria, tendinosa. Solamente un 3 a un 5% tienen realmente un problema médico que requiera un manejo operatorio. Solamente. Entonces hablamos de un porcentaje menos. 3 al 5%. De 3 al 5%. La gran mayoría, inflamaciones. Y que implica un tratamiento farmacológico, reposo, combinado. En ese aspecto, en esa parte, bueno, todo el mundo mete mano. ¿Por qué razón? Es un término que voy a usar para que se entienda. Claro que sí. Que como no está regulado el manejo adecuadamente en Perú y en muchos lugares, tratan con tratamiento alternativo los quiroprácticos, hasta el huesero, ¿verdad, doctor? Acupunturistas, los médicos generales, los traumatólogos. O sea, es un área que no está muy regulada. Y como es un proceso inflamatorio, que más o menos va a durar entre 2 semanas hasta 6 semanas en mejorar, mejora con cualquier cosa, incluso sin hacer nada. La gran mayoría. La gran mayoría. Pero ahora justo usted me va a definir cuáles son las diferencias, pero ¿qué le parece si empiezan a entrar las llamadas en ese interín? Me explica, por favor, doctor Elías. Vamos a darle la bienvenida a Rosa, nos llama desde San Juan del Urigancho. Rosa, ¿cómo estás? Gracias por llamar. Te escucha el doctor Elías. Buenas tardes, doctor. Mi pregunta es de que yo sí tengo hernia discal, ¿no? Y quería saber si porque tengo la hernia discal, yo tengo también ese del nervio ciático se me inflama. Hay momentos, hay días en que no me puedo ni levantar bien cuando estoy sentada demasiado tiempo, me duele siempre el lado izquierdo. Ese es mi problema, no sé si es que depende también de la hernia que tengo y también tengo bastante dolor acá en el cuello, si también es producto de eso. Rosa, ¿tú estás subida de peso? ¿Estás con sobrepeso? Sí. Estoy ahorita, he bajado, pues no, pero de todas maneras tengo sobrepeso y también esto sí depende de eso. Muy bien, ¿quieres ver la relación? Gracias, Rosa, por llamar. El doctor te va a dar una orientación. Perfecto, muchas gracias, doctor. Bueno, antes de dar una respuesta, quiero explicar qué cosa es una hernia de disco. Claro. Normalmente esta es una maqueta de columna que acá puedo describir. La columna tiene varias partes duras, que es en esta parte, la parte sólida, que es el hueso, y parte blanda, que es el disco. El disco es como un muelle blando que permite que uno se agache, los gire, amortiguadores, ¿no? Como llantitas. Es un muelle flexible que trabaja pues cuando uno hace esfuerzos, se agacha, se mueve. Pero como ese disco es blando, cuando es sobrecargado excesivamente, el disco se aplasta tanto que pierde su resistencia y se rompe. Al romperse, aquí se ha representado en esta maqueta de rojo la salida del disco de su espacio original. Y ese fragmento se llama hernia. ¿Cuándo la hernia produce síntomas? Cuando genera una compresión en la raíz nerviosa que está bajando hacia la pierna, o en la parte torácica hacia la parte costal, o en la parte cervical hacia los brazos. Entonces, por definición, si la hernia es pequeña, porque la lesión no fue tan severa, los síntomas pueden ser intermitentes, dolor de vez en cuando, o de repente si es que hago mal nuevamente la postura, nuevamente. Bueno, ahí se ve que es Pero cuando es muy grande, ya el cuadro doloroso es insostenible, es persistente, permanente. Doctor, ¿qué orientación le damos entonces a Rosa rápidamente? Porque tenemos que regresar al instituto.
en relación a la ciática y la hernia discal. Bueno, que se mantengan cuidados por el momento, ¿no? Ajá. Que se cuiden. Medidas preventivas. Y del tema del sobrepeso. También es un factor. Y eso lo vamos a comentar después. Perfecto, muy bien. Vamos entonces, rápidamente, antes de entrar con otras llamadas, hasta el Instituto Nacional de Rehabilitación, porque ahora continúa en el lugar y nos tiene también información. Aura, adelante. Así es, Jennifer, nos encontramos en la unidad motora y dolor con el doctor Berlanga, que nos va a explicar brevemente en qué consiste, en todo caso, una terapia o una rehabilitación en caso de que un paciente tenga el tema de hernia discal. Doctor. Bueno, los pacientes que tienen una hernia discal, primero van a llegar al instituto, vamos a definir el diagnóstico, un diagnóstico definitivo, y luego vamos a hacer un plan de tratamiento. Es decir, vamos a determinar una rehabilitación integral con un equipo multidisciplinario. ¿Continúa? Sí, por favor, continúe. En realidad nos interesa también saber de pronto en relación a la complejidad del caso que estamos observando. Aquí tenemos a un paciente. ¿Cuánto tiempo dura la rehabilitación? ¿En cuántas sesiones más o menos se divide todo este proceso? Ya. Bueno, como le estaba explicando, hay un equipo multidisciplinario que va a ver el caso de los pacientes con hernia discal. Están profesionales médicos, están terapistas físicas, ocupacionales, la atención de psicología, servicio social. Las terapias físicas en sí van a ser más o menos aproximadamente unos 8 ciclos de terapia. Los 2 primeros ciclos de terapia van a consistir en calmarle el dolor y mejorarle la funcionalidad. Y los otros 2 ciclos de terapia va a consistir, ¿no?, en darle pautas para su casa, fortalecimiento. Esos 2 ciclos finales son terapias grupales y los 2 primeros ciclos son terapias individuales. Como ahora se puede observar que le estamos haciendo una terapia individual al paciente, estamos empleando agentes físicos. Hay diferentes tipos de agentes físicos para el tratamiento de la hernia discal. Perfecto, doctor. ¿Y en qué casos, para ir cerrando y poder dar pase al set y luego poder seguir mostrando lo que estamos observando, en qué caso un paciente debería tener una intervención quirúrgica? Los casos de una intervención quirúrgica van a ser dados, hay indicaciones de urgencia. Es decir, pacientes con hernia discal, cuando presentan un síndrome de cabo de quina, ese cabo de quina se explica porque hay una hipoestesia en sí de montar y una retención aguda de la orina en pacientes que hay pérdida del control de esfínteres y en pacientes que hay una debilidad progresiva, ¿no?, de la fuerza de los miembros inferiores. Pero en la mayor parte de los pacientes es cuando el tratamiento conservador no da muy efecto, y eso se puede ver aproximadamente entre el mes y medio, es decir, con todos los tratamientos farmacológicos, terapias físicas, intervenciones, no se logra controlar el dolor. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias. Jennifer, vamos a regresar contigo al estudio, pero en breve estamos de regreso para poder mostrar algunos ejercicios que personas que tienen hernia discal puedan ir realizando en casa. Así que, Jennifer, seguimos contigo en el estudio. Muy bien, vamos a regresar contigo entonces también para ver esos ejercicios como parte de este tratamiento multidisciplinario. Incluso que usted hacía alusión, doctor Elías, hay más consultas que están llegando. Vamos rápidamente entonces hasta Los Olivos, ¿qué le parece? Porque Miguel tiene una pregunta para usted, doctor. Miguel, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta? Te escucha el doctor. ¿Qué tal, Jennifer? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. La pregunta para el doctor era la siguiente. Si en el caso de las personas que tienen una hernia discal, estas personas siempre van a tener un dolor continuo, ¿no?, que a veces no se ve ni con la posición ni con los analgésicos, o puede haber casos que un paciente tenga hernia y solamente le duela de vez en cuando, y a veces inclusive sin molestia alguna. Perfecto, lo que justo nos hacía alusión. Gracias, Miguel. Doctor. Precisamente, en respuesta a la pregunta del señor, los síntomas van a darse en relación al tamaño de la hernia. Cuando las hernias son pequeñas, pueden generar un proceso inflamatorio que puede ser temporal el cuadro que presente. Ajá. Entonces, solamente hay 3 indicaciones para cirugía de columna, de hernia. Una, dolor que nunca mejora. Ni va ni viene, sino es permanente. El paciente no tolera nada. Ajá, y ya. Segundo, crisis dolorosas constantes. Mejora, recae, mejora, recae. Y tercero, un cuadro neurológico establecido, como lo comentó el doctor. Un cuadro de una dificultad para mover la pierna o un cuadro de cabo de quina cuando es una hernia lumbar, ¿no?
Porque hay hernias cervicales y hay hernias dorsales también. Ya eso es un dolor discapacitante, doctor, disfuncional. El que paciente no afecta tolera. por El completo paciente la mismo calidad de pide vida. que lo operen, porque no tolera. Perfecto, vamos con otra consulta, nos vamos hasta Chiclayo. Augusto, gracias por llamar. ¿Cuál es tu consulta? Te escucha el doctor. Gracias al cuerpo médico. Una consulta, mi madre tiene 34 años y tiene en su columna esas hernias que no sé si le llaman pico loro también. ¿Qué le recomendaría específicamente para esa edad? Perfecto, 84 años. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Augusto. En los pacientes mayores, respondiendo al señor, además del problema de la degeneración del disco que forma las hernias, se producen otros fenómenos deformativos de las vértebras. Se llama artrosis. Dentro de ellos los picos del loro. La artrosis como tal no solamente produce un apretamiento del nervio por la misma deformación, sino que también cierra todos los agujeros de la columna por la misma deformación que se da con los años. El manejo fundamentalmente es conservador. Medicamentos, terapia, control de peso, un poco de actividad deportiva. Ya cuando el cuadro doloroso, como hace un rato comentábamos, ya es intratable, puede pensarse en un manejo operatorio, pero el manejo operatorio es diferente al de retirar solamente una hernia, porque es un problema más complejo. En todo caso, el tratamiento y el médico tratante, y por la edad, ¿no? Seguramente sugerirá si es que es no viable una operación. Generalmente a esa edad es manejo médico, ¿no? Manejo médico, muy bien. Por los riesgos. Perfecto. Doctora Elías, se nos está acabando el tiempo para desarrollar este tema. No nos queremos ir sin antes conocer sus recomendaciones, las ideas fuerzas en relación a la hernia discal, ¿no? En esta oportunidad que estamos tocándolo. La formación de hernia de disco es un problema muy común por el trabajo, actividades y todo lo demás, y más en gente joven. ¿Cuál es la recomendación? Solamente hay 4 recomendaciones. 1, el control de peso corporal, no subir de peso. 2, el control de peso que uno ejecute o levante o la actividad forzada. 3, ejercicios regulares, actividad deportiva, algo suave, ¿no? Bicicleta, natación. Y 4, a partir de cierta edad, vitaminas, suplementos que mejoren y fortalezcan la columna vertebral. Esos 4 puntos. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Agradecemos pues al doctor Juan Elías Lira, neurocirujano de la Unidad de Columna y Nervio Periférico del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, con quien absolvimos todas nuestras consultas en relación a hernia discal, pero seguimos hablando del tema y viendo también la parte del tratamiento, la terapia física, porque ahora continúa en el Instituto Nacional de Rehabilitación del Ministerio de Salud, donde vamos a ver también la terapia, la otra parte, ¿no?, de esta mirada a la hernia discal. Laura, adelante. Así es, efectivamente, Jennifer, pero antes de continuar, quisiera, doctor, que por favor nos comente cuál es el caso que estamos observando en este momento, cuál es el diagnóstico del paciente. Bueno, el paciente es un paciente de 57 años que tiene un trastorno del disco lumbar con una radiculopatía L5-S1 del miembro inferior izquierdo. Entonces, estamos viendo cómo le estamos realizando los ejercicios terapéuticos. Son unas técnicas de flexión que va a hacer, ¿no?, flexibilizar y elongar la musculatura, no solo de la parte lumbar, de la cintura pélvica y de los miembros inferiores, ¿no? Perfecto. Y ahora, Jennifer, no sé si tú en el set tendrás alguna pregunta para el doctor Berlanga. Sí, claro que sí. Va en relación al tema justamente que hacía colación pues el doctor Elías, ¿no? El tema de practicar deportes y si es que la natación debería ser pues una actividad deportiva, una disciplina deportiva que va acorde más, ¿no?, a las personas que por ahí tienen alguna dolencia o padecimiento de hernia discal, o de repente no. Yoga también, incluso me señalan si es que de repente son disciplinas, actividades que podríamos realizar sin ese impacto que le puede dar a nuestra columna. Ahora. Bien, doctor, por favor, en relación al deporte que se ha mencionado, ¿qué es lo que se le recomienda al paciente? Bueno, la piscina terapéutica es un tratamiento que nosotros lo brindamos. Claro, ahora en tiempo de pandemia no hacemos esos tratamientos porque son tratamientos grupales, pero sí forma parte del tratamiento, los ejercicios en piscina terapéutica. Existen otras formas de relajación de los músculos y de flexibilidad de la columna, como el yoga, el pilates, que también son recomendables en estos pacientes. O sea, es importante que el paciente en todo caso mantenga la movilidad. Y ahora creo que lo que más nos interesa también para todos los televidentes es saber cómo las personas pueden acceder a este servicio aquí en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Bueno, actualmente en tiempo de pandemia, a través por la web, ¿no?, pueden sacar sus citas, ¿no?, al instituto. Como somos centros
de referencia, generalmente acuden con su referencia de otras especialidades. Perfecto, listo, doctor. Ahora, finalmente, como siempre, y teniendo en cuenta la coyuntura en la que nos encontramos, 3 recomendaciones para las personas que nos estén viendo en este momento, hacia allá. Ya. Bueno, quiero recomendar a la población en general, especialmente los de mayor riesgo, de 30 a 40 años, que tengan una postura adecuada, ¿no?, al momento de cargar los pesos y que no se exceden en cargar pesos. Aquellos pacientes que ya tienen dolor lumbar, que se le irradia miembro inferior, tienen que acudir a un profesional de salud para que le den un diagnóstico y un tratamiento oportuno. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias por todas las recomendaciones y también por conocer un poco más sobre cuál es el proceso de rehabilitación en caso de hernia discal aquí en el Instituto Nacional de Rehabilitación de Chorrillos. Así que, amigos de Cuerpo Médico, damos pase al corte y con nosotros hasta otra oportunidad. No se olviden que la prevención siempre trae consigo salud. Gracias. Amigos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Estamos empezando el primer día del mes patrio y siempre listos para resolver sus inquietudes en este momento de nutrición. Como ya lo va a hacer Zulma, que nos está llamando desde Ancash. Zulma, ¿cómo estás? Doctora, buenas tardes, mil bendiciones. Yo contenta por hacer esta consulta y felicitarle también por el programa, ¿no? Que gracias a ella nosotros nos vamos ayudando en esta situación tan difícil que venimos pasando. Bien, mi consulta es la siguiente. Yo quisiera saber qué nutrientes se debe de consumir o tener en cuenta en la alimentación para evitar la caída de cabello, que es bastante preocupante en mi caso, ¿no? Excelente, Zulma. Primero, gracias por las palabras que nos das. De hecho, el programa tiene justamente esa intención de darles utilidad para ustedes, ¿no? Y si lo estamos cumpliendo, pues estamos muy felices de eso también. De hecho, les debo un programa específico de los alimentos para la caída del cabello, pero por supuesto me voy adelantando. Mira, la caída del cabello efectivamente puede ser dietética. Aquellas personas que tienen una ingesta muy baja de proteínas, sobre todo de origen animal, personas que no consumen muchos alimentos del complejo B, por ejemplo, que pueden estar presentes en el huevo, en las hojas verdes de los alimentos, incluso en algunos cárnicos también, y alimentos que tienen componentes sulfurados, que ya luego lo voy a explicar ampliamente, como por ejemplo la cebolla, el brócoli, que también son importantes para formar, digamos, todo este proceso del crecimiento del cabello. Recuerda también que el estrés es un factor importante y en este caso la suplementación de biotina podría estar bien indicada, pero primero anda al dermatólogo, identifica la causa de esta caída del cabello, que en base a eso vas a seguir el tratamiento. Tenemos otra llamada, esta vez nos están llamando desde, a ver si me comentan quién me está llamando, desde Barranco, está en la línea Maura. ¿Cómo estás, Maura? Te escucho. Buenas tardes, doctora. Mi consulta es, yo he sufrido una fractura trimameolar en el tobillo y me dicen que de repente por el trauma que he tenido no vaya a ser que tenga osteoporosis o que esté descalcificada. Quería saber qué alimentos puedo para reforzar mis huesos. Tengo 57 años. 57 años, excelente, Maura. A esa edad tú ya debes haber pasado por el climaterio, la menopausia, y reforzar la dieta con alimentos ricos en calcio y en vitamina D es importante, incluyendo también el magnesio además. Entonces, ¿cuáles son esos alimentos? Por excelencia, los lácteos, leche, queso, yogur, que son las mejores fuentes de calcio, pero si no puedes consumir
lácteos, entonces tienes la alternativa, por ejemplo, de la ajonjolí, de las sardinas, donde puedes morder el hueso, que además tiene buena cantidad de vitamina D, lo mismo que los lácteos. Acuérdate de incluir huevo también, y también de incluir hongos como los champiñones, que son también fuente de vitamina D. Ahora, es importante también estar expuesta un poco a la luz del sol, unos 15, 20 minutitos al día, y mantener actividad física regular, que eso también te va a ayudar a fortalecer tus huesos. Y ahora sí nos vamos a consultas de nuestras redes sociales, vamos a leerlas rápidamente. Esta vez nos han dejado en el WhatsApp. Maribel nos dice, ¿qué otros alimentos que no sean de origen animal puedo consumir para tener la cantidad de proteínas necesarias al día? Gracias por tu consulta. Si vamos a hablar de los alimentos vegetales más ricos en proteína porque tienen una alta concentración, entonces ahí están las menestras por excelencia, están las nueces como el maní, la pecana, también podemos incluir, y dentro de las menestras voy a precisar, por ejemplo, el tarwi tiene una buena cantidad de proteína, el garbanzo también tiene una buena fuente y por supuesto las otras. La quinoa, que es un grano, también tiene una alta cantidad de proteína, y en cuanto a las nueces, pues en realidad todas en su conjunto. Aquí el secreto es hacer una buena combinación, que ya lo hemos comentado en el programa. Si vas a tener menestra, puedes comerla sola, pero complementa siempre con un cereal y así vas a tener una proteína de más alta calidad. Tenemos otra consulta que nos llega también a través de las redes sociales, en esta oportunidad Facebook. Romina Ramos nos escribe, ¿es bueno comer el huevo escalfado o siempre tiene que estar bien cocido? Buena pregunta, Romina. En realidad el huevo debe estar cocido para poder aprovechar justamente los nutrientes tanto de la yema como de la clara. Ahora me preguntarán, ¿qué pasa con la mayonesa? Que yo utilizo huevo crudo. Efectivamente, también se asimilan los nutrientes, pero la biotina, que justamente es una vitamina del complejo B que está en la yema del huevo, no se absorbe correctamente. Y recuerden que la biotina es un nutriente importante y que tiene que ver también con la prevención de caída del cabello. Mejor siempre es cocido, pero escalfado con la tendencia hacia cocido también podría estar bien indicado. O en todas sus variedades, ¿no? Claro, podríamos que sí. utilizarlo. Escalfado, sancochado, pasadito al agua, frito alguna vez, tortillita, omelette, torrejita, tanta variedad. El huevo es un gran alimento buenísimo, de alto acceso, súper nutritivo y de bajo costo, que es lo más bonito. Eso es lo mejor. Muchísimas gracias por su preferencia. Nos vemos a las 5 de la tarde. Mañana a la 1 un especialista responde sus preguntas sobre la migraña. Así que no se pierda el programa de mañana a la 1. Y ahora nos encontramos a las 5 también con un programa muy interesante. Nos vemos. Chao. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta segunda edición diaria de Cuerpo Médico. Recuerde que en este nuevo horario vamos en 2 horas durante el día, de 1:30, de 5 a 5:30 de la tarde. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante que incluso usted nos ha estado solicitando que toquemos para poder aprender un poco más en relación a la diferenciación, si es que son lo mismo. Hoy día vamos a hablar de la alergia, la intoxicación o la intolerancia alimentaria, si es lo mismo, si es que una es más grave que otra, cómo debemos de proceder en caso se presente alguno de estos cuadros. Bueno, hoy vamos a tocar ese tema con una especialista que ha venido a visitarnos al estudio. Estamos acompañadas de la doctora Liz Beramendi. Ella es médico especialista en inmunología y alergia, y también quiero darle la bienvenida, como siempre, a mi compañera Sara Busabá, nutricionista de Cuerpo Médico, quien también va a participar, pues, como siempre, de esta conversación. Sarita, ¿cómo estás? Este tema también tiene mucho relación contigo. Claro que sí, es un tema que me encanta, me apasiona, sobre todo porque nos interesa mucho darles las soluciones a la gente que puede padecer
estas inquietudes. Por eso hoy mucha atención con toda la información que nos va a dar la doctora. En nutrición también vamos a tener un tema asociado. Claro que sí, es importante en principio reconocer si es que es lo mismo y sobre todo cómo proceder en caso pues se presente una alergia, se presenta una intoxicación. ¿Y qué es esto de la intolerancia? Que se ha vuelto también una palabra muy famosa, ¿no? Intolerancia al gluten, a la leche, a la soya. Bueno, hoy día lo hablemos con la doctora Vera Mendy. ¿Cómo está? Bienvenida. Muchísimas gracias por venir a nosotros al estudio para absolver nuestras preguntitas sin relación. En principio, ¿hay diferencias entre alergia e intoxicación para luego hablar de la intolerancia? Así es. Muchas gracias primero por la invitación. Todas las reacciones, las alergias, intoxicaciones, intolerancias, las podemos englobar dentro del concepto de las reacciones adversas a alimentos. Cuando vemos esto, las reacciones adversas a alimentos, podemos ver las reacciones de tipo tóxicas y las reacciones de tipo no tóxicas. En las de tipo tóxicas tenemos cuando ingerimos alimentos contaminados, con bacterias, con parásitos, con virus o con toxinas. Y los síntomas va a depender de acuerdo al agente. Por ejemplo, si son toxinas, los síntomas van a empezar en las primeras horas, duran también 24, 72 horas a lo mucho, y el paciente solamente requiere hidratación y un reposo gástrico o dieta blanda. Es una respuesta rápida la que da el organismo ante esa intoxicación. Claro, son toxinas preformadas. En el caso de ya los alimentos contaminados con virus, también el tratamiento principalmente es un reposo gástrico, también la hidratación, que es fundamental. Y ya cuando los alimentos se encuentran contaminados con bacterias, con parásitos, ahí sí se requiere un tratamiento, por ejemplo, farmacológico de tipo antibiótico o antiparasitario. Claro que sí. Bueno, eso es de tipo tóxicas, ¿no? Y en el caso del tipo no tóxicas, ahí, por ejemplo, se encuentran las intolerancias y también las alergias. ¿Qué es la respuesta de nuestro sistema inmunológico? De nuestro propio sistema inmunológico al alimento. Ya no tiene que ver con el alimento en sí, un alimento preparado de forma quizás sin higiene o quizás un alimento que no es fresco. No, ya tiene que ver con nuestra propia forma de que nuestro sistema inmunológico responde al tal o cual alimento. Eso cuando se trata de alergias, pero en el caso de las intolerancias, ¿participa también el sistema inmune? No, justamente en el caso de las reacciones de tipo no tóxicas, tenemos las intolerancias, por ejemplo, la intolerancia a la lactosa, que es lo más frecuente, que a partir de cierta edad empezamos a dejar de producir una enzima que tiene que ver con la digestión y podemos tener flatulencias, diarrea, dolor abdominal, distensión abdominal, entonces, reflujo, pero eso menos grave es la intoxicación que la alergia en todo caso. Depende del caso. Por ejemplo, en un niño una intoxicación podría ser grave. También las alergias ya entrándonos el tipo no tóxicas, podría ser simplemente un tema de rash. Pero ¿qué tal si aparece también edema de labios, edema de ojos, broncoconstricción, lo cual podría generar una situación potencialmente fatal? De asfixia, perfecto. Doctora, hay una consulta que está llegando desde Huánuco. César nos llama y tiene una pregunta que hacerle. César, gracias por llamar. ¿Cuál es tu preguntita? Te escucha la doctora. Sí, buenas tardes. Hola. Buenas tardes, doctora, también. Quisiera hacerle una preguntita. Yo tengo un niño de 3 años. Bueno, desde los 6 meses me dijeron que tiene una alergia alimentaria y empezó a hacer dieta desde esa edad y su mamá también. Y en lo actual, pues ahora cuando lo damos, por ejemplo, mazamorra de trigo, de maíz, como que le sale a roncha, pero ya no es como era de 7, 8 meses, ¿no? Ya lo sale así, unas ronchas de lejos en lejos en el cuerpo, en el cuello, a nivel de la axila. ¿Y cuál es tu pregunta, César? ¿Aló? Sí, ¿cuál es tu pregunta? Sí, a la doctora quisiera preguntarlo, no sé por qué lo siguen saliendo las ronchas a mi bebé, que es un niño que tiene alergia alimentaria. Perfecto, muchas gracias, César, doctora. En el caso de las alergias alimentarias, normalmente lo más común en la infancia son las alergias a la leche y al huevo, lo cual sí implica que haya un cambio de la dieta. Por ejemplo, ya no se puede, si en caso ya estaba en la época de introducción de otro tipo de alimentos, eliminar, por ejemplo, la leche.
pero también a veces se confunden las reacciones en piel con dermatitis atópica, por ejemplo, que también podría estar acompañado, o un tema también de prurigo, requiere una evaluación por el especialista en alergia. Muchas veces toda reacción en la piel o de broncoespasmo, de rinitis, se puede decir alergia, pero no necesariamente va a ser una sensibilización de la persona a un alimento propiamente dicho. Pero en este caso, que a este pequeñito se le ha hecho el cambio alimentario, esto es un tema temporal, me imagino, para delimitar si es que en efecto es una alergia. Afortunadamente, la mayoría de las alergias alimentarias, cuando son bien determinadas de forma diagnóstica, resuelven con la edad. Más del 80-90% a partir del cuarto y el quinto año de vida empiezan a tolerar estos alimentos. Perfecto. De todas maneras, sí sería adecuado que seguramente este paciente ha sido evaluado con pruebas cutáneas o pruebas en sangre que se pueden realizar a los alimentos y determinar, y también esto nos permite guiar la reintroducción de la dieta. Obviamente, guiado con el nutricionista, es fundamental. Claro, de hecho hay muchísimas consultas incluso sobre la progresión y la introducción temprana de alimentos y las alergias. De eso vamos a profundizar, doctora, pero primero vamos a recibir la llamada de uno de nuestros televidentes. En este caso nos están llamando desde Miraflores. Manuel está en la línea. ¿Cómo estás, Manuel? Te escucha la doctora. Sí, buenas tardes, doctora. Bueno, yo tengo hace años un problema. Cuando como a veces ceviche, siento que la garganta como que se me cierra y como que me va a faltar la respiración. Y después una ligera picazón en la espalda, no sé a qué se deba. Manuel, ¿y solamente es con el ceviche? ¿Solo con el ceviche o con cualquier con pescado? El ceviche o a veces con ají. ¿Con el ají? No, con el ceviche, con ceviche. Doctora. Así como había mencionado que en los niños lo más frecuente es la alergia al huevo, a la leche, en el caso de los adultos ya a estos productos marinos, ¿no? Mariscos, langostinos. Y también a estos se puede realizar una prueba diagnóstica, se pueden hacer pruebas cutáneas que se llaman prick test o prick to prick, y con el cual se puede determinar si es alérgico o no. Y bueno, en el caso de los niños, si bien nos interesa guiar la dieta porque están en pleno proceso de desarrollo y crecimiento, en el caso de los adultos, el tema más va por su seguridad, de que no haga una reacción de tipo severa, pero principalmente va por el tema de eliminar el alimento de la dieta. Eliminar, restringirlo. Ahí me gustaría, perdón, Jenny, complementar un poquito. Miren que lo que nos dice el televidente es que cuando come ceviche, pero cuando come pescado no necesariamente, es algo que ya comentado. Entonces hay que tener en cuenta que en algunos lugares, a la hora de preparar el ceviche, le ponen un aditivo alimentario, que es el ácido cítrico, para poder acelerar ese proceso de cocción. Vaya a ser que la alergia sea al ácido cítrico y no necesariamente al pescado. Sería importantísimo, doctora, que vaya justamente a un médico especialista en inmunología, como lo es usted, para que le hagan las pruebas y determine a qué es alérgico. Así es, y justamente como usted comenta, el tema de las reacciones a los aditivos ya también va por el tema de las intolerancias, ¿no? Intolerancia a los preservantes, conservantes. Justo quería hacer una consulta en relación a eso, ¿no? Por ejemplo, y aprovecho para hacer la consulta personal y particular. Hay comidas específicas a las cuales se le echa este glutamato, que es ¿no? El saborizante, y suelo siempre tener estas reacciones, ¿no? En la cual me da como una especie de taquicardia, ¿no? E incluso siento como una especie de parálisis de la mandíbula. Esto es una intolerancia, una reacción que no llega a ser reacción alérgica. Tendría que determinarse. Por ejemplo, se podrían hacer pruebas cutáneas o se podrían hacer retos, darle en un ambiente controlado el alimento y ver cuáles son sus reacciones, pero un alimento de forma puro, ¿no? Por ejemplo, solamente el glutamato, sin otros aditivos, o también se podría hacer con otros alimentos que usted también haya visto que hace reacción. Pero principalmente es evitarlo, en verdad. El tratamiento es evitarlo. Hay algunos estudios que en el caso de la leche, el huevo, hay ciertas formas de retar al paciente para que tolere el alimento, pero todavía están en estudio. Claro, que digamos que son, ¿no? Alimentos incluso se consumen mucho más que, bueno, estos aditivos, que es lo que evidentemente la lógica me indica, los elimino por completo. Sí, sin duda, Jenny, el tema de las alergias y las sensibilidades alimentarias es frecuencia. Mira que acá somos 3 y al menos nosotras 2 tenemos sensibilidad al menos a algún alimento. No sé si la doctora, pero ya veo que mucha gente que nos debe estar viendo debe tener esta sensibilidad, así que sigan haciendo sus consultas. Claro, si ha comido de repente por ahí comida, no sé, que le echan saborizante. A mí me ocurre, por ejemplo, cuando es comida oriental, no china, que le echan este saborizante,
obviamente voy a tener esa reacción siempre y cuando le hayan hecho ese saborizante. Vamos con una consulta, doctora, llega a través de redes, vamos a leerla del Twitter rápidamente. Junior Cabrera pregunta, ¿después de cuánto tiempo de haber ingerido los alimentos se presenta la reacción alérgica? Ahí está, esa es una buena pregunta, doctora. Sí, agradezco mucho la pregunta porque no había dado el tiempo para poder explicar en la reacción de intolerancia, habíamos quedado cómo pueden ocurrir, pero las reacciones alérgicas son reacciones, la gran mayoría, mediadas por una sustancia que se llama inmunoglobulina E, la cual va a presentar una reacción rápida. También aparece en la primera hora luego de consumir el alimento. La digestión. Ahí, ¿no? O incluso hay los síndromes orales, que simplemente el hecho de consumir el alimento ya empieza la rubicundez de los labios, el edema de la lengua, que se llama síndrome oral. Entonces, son reacciones rápidas. La gran mayoría de las reacciones alérgicas son de tipo IgE mediadas por inmunoglobulina E y que aparecen en la primera hora, pero todavía, y pueden durar hasta 24 horas las manifestaciones. Luego puede haber brotes, pero generalmente se define como una reacción que ocurre mayoritariamente en la primera hora, acompañado de ronchas en el cuerpo, edema de labios, de ojos, broncoespasmo, por ejemplo, pero que el tratamiento también es rápido, responde rápido a antihistamínicos, por ejemplo. ¿Qué hacer si uno presenta antes de ir con la llamadita, ¿Qué hacer en ese momento? Justamente. Empieza a hincharme, a salir el rayo ahí. Si solamente son ronchas, generalmente con los antihistamínicos responde bien. El detalle es cuando hay signos de anafilaxia. Cuando hay signos de anafilaxia es por ejemplo, que haya ronchas, que haya compromiso de que se nos empieza a cerrar la glotis o sentimos que nos empieza a faltar el aire, podrían ser signos de anafilaxia. Entonces, aquí es importante acudir a una emergencia y, por ejemplo, si la evaluación lo requiere, se usa adrenalina, por ejemplo. Hay muchas veces en las cuales, cuando empiezan a salirnos ronchas en el cuerpo con un alimento, asociamos corticoides y antihistamínicos, pero no es lo más adecuado. Los corticoides tienen muchos efectos adversos y una reacción alérgica generalmente responde a antihistamínicos. Quizás por algunos días va a tener que tomar antihistamínicos y si ya no respondiese a antihistamínicos, se podría agregar corticoides, pero no es la primera línea. Sigamos respondiendo consultas de nuestros televidentes. Gregory, desde Apurímac, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenas tardes. Agradecer a todos ustedes por este lindo programa y por otra parte también a consultar a las doctores. Claro que referente a que yo soy docente y muchas veces en mi medio no hay médicos, ¿no? Y entonces hay casos de intoxicación masiva de parte de los estudiantes. Se ha visto muchas veces. ¿Qué hacer frente a eso? Y por otra parte también quisiera que me colaboren. ¿Qué puedo hacer con donde a mi hija le pica continuamente así mosquitos y le hace tremendas ronchas, incluso le dura varios días? Importante la pregunta de Gregory. Intoxicación alimentaria cuando estamos frente a una población, por ejemplo, escolar, todos han recibido el mismo alimento. Los primeros auxilios cuando no tenemos un médico a mano. Hidratación. Lo básico es la hidratación. Una hidratación que con los sueros de rehidratación oral, las bolsitas salvadoras que hay en todas las postas a nivel nacional. Luego el reposo gástrico, empezar a comer dieta blanda. Y evaluar, ¿no? Si el paciente todavía está nauseoso, se puede utilizar algunos medicamentos como el Gravol, el dimenhidrinato, o se pudiera, en el caso de la diarrea, si se recomienda, si es una diarrea aguda, observarla, no cortarla. A veces se usan algunos medicamentos como la loperamida, pero lo ideal es que el paciente no cortarle la diarrea porque es un proceso agudo. Y luego, los síntomas de intoxicación van a pasar. Siempre cuando hay un tema de severidad es el tema de la hidratación. La hidratación es básico. Claro. Ahora, si se le está hidratando y devuelve, se le hidrata y devuelve inmediatamente a la emergencia para que le pongan una vía y evitar pues problemas severos. También nos preguntaba sobre su niña que a la picadura de un mosquito pues se enroncha. ¿Qué debe hacer? Eso justamente puede entrar en el tema del prurigo infantil. Los pacientes por sí tienen una base atópica, son predispuestos a generar alergias y con la picadura de un mosquito, de una pulguita, de la pulguita de la mascota, empiezan a generar ronchas en todo el cuerpo. También es antihistamínicos el tratamiento y dependiendo del caso se puede usar corticoides tópicos, pero de baja potencia, depende de la edad. Hay corticoides que van a ir mejor
hay corticoides que también pueden ser muy fuertes y pueden dañar más bien la piel de un niño, ¿no? Perfecto. Doctora, la comprometemos para que nos vuelva a visitar en otro momento para hablar solamente ya del tema específico de las alergias, porque es un tema muy amplio, ¿no? Que incluso han quedado pues muchas consultas sobre si es que de repente yo no soy alérgica y de pronto a los 30, 40 puedo generar una alergia de la nada, me doy cuenta con la ingesta de un alimento. Todas esas preguntas en un próximo programa, por favor, doctora. Pero no queremos irnos sin antes tener sus recomendaciones finales, puntuales, por favor. Bueno, principalmente en el tema de las intoxicaciones es comer en lugares donde hayan manejado los alimentos de forma adecuada, buena higiene. Si ocurre una intoxicación, la hidratación es lo básico, no ir de frente al antibiótico, acortar la diarrea con una loperamida. Y en el caso de las alergias, lo primero es observar el tipo de severidad de la reacción. Los antihistamínicos nos ayudan con esto, son reacciones que son rápidas, que van a resolverse también rápido en el tiempo, requieren observación dependiendo ya por la especialidad y dependiendo de la edad se tendría que sustituir los alimentos para el crecimiento y desarrollo de un niño o en todo caso ya eliminar el alimento de la dieta en el caso de un adulto. Pero digamos que ese acompañamiento y esa recomendación la da el especialista, ¿no? El médico. Y si empiezo a ver que me falta la respiración o tengo dificultad para respirar, acudir a emergencia. Muchísimas gracias, doctora, gracias por habernos acompañado. Nos dé una visita entonces para seguir conversando de estos temas. Hemos estado con la doctora Liz Beramendi, médico especialista en inmunología y alergia. Así que vamos a hacer una pausa, pero vamos a continuar hablando del tema. No se preocupe porque esta vez tenemos a nuestra otra especialista sobre el tema, Sarita, porque vas a continuar hablando del tema, ¿verdad? Así es, efectivamente. Vamos a conocer cuáles son estos alimentos identificados como más alérgicos en la mayoría de personas y cómo deberíamos manejarlos. Perfecto, así que hoy día estamos ganados porque tenemos dos especialistas en el tema. Vamos a hacer una pausa y regresamos con eso y más. No se mueva. Amigos, como bien estamos aprendiendo en el programa, las alergias alimentarias, intoxicaciones, intolerancias son frecuentes en la población. De hecho, la Organización Mundial de la Salud estima que entre 240 y 550 millones de personas, niños, adultos, adolescentes, pueden tener algún tipo de sensibilidad a los alimentos. Así que hoy les vamos a presentar cuáles son esos alimentos que con mayor frecuencia pueden generar alergias y algunas indicaciones que pueden ayudarlos para que con el tiempo tal vez puedan introducirlas. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta y que incluso esos alimentos por ley tienen que estar indicados en una etiqueta si es que los contiene, son los siguientes. Vamos a empezar con los cereales, por ejemplo. Tenemos el trigo, la cebada, la avena, el salvado de trigo. Son uno de los alimentos que deben estar indicados en la etiqueta si es que ese alimento lo contiene. Aun si no es un ingrediente parte de, pero que ha estado en contacto o en alguna instalación donde pudieran haber habido esos alimentos, tienen que estar consignados en la etiqueta, al igual que todos los que voy a mencionar el día de hoy. Ahora, no solamente uno hace alergia al trigo en sí mismo como está aquí, como ustedes lo pueden ver en pantalla. No solamente el trigo, sino cualquiera de estos alimentos que yo estoy mostrando, como la cebada, la avena, el salvado. Sino, por ejemplo, en alimentos como el pan, que pudiera estar incluido el trigo, entonces también la persona puede hacer alergia y debe evitar todo alimento que contenga trigo, como la harina de trigo o la harina que se utiliza en algún queque, como en cualquier otra de esas. Por ejemplo, si eres alérgico a la cebada, eres una persona que tampoco va a poder incluir, por ejemplo, el emoliente, porque tiene cebada, o incluso la bebida de cerveza, que también está hecho a base de cebada. Otro de los alimentos que con mucha frecuencia suele generar alergia alimentaria es la leche. Y ojo que esto es diferente a la intolerancia a la lactosa. Las personas que hacen alergia a la leche hacen alergia muy frecuentemente a la proteína que contiene la leche, que son varias, pero alguna de ellas le genera una reacción del sistema inmune haciendo alergia. Y por tanto, no solamente se restringe la leche, sino también
el queso y también el yogurt en cualquiera de sus formas. Ahora, puede pasar que una persona de pronto consume un yogurt saborizado y la alergia la puede estar haciendo alguno de los aditivos o ingredientes que se le añadió a ese yogur, pero de repente el yogur natural lo tolera muy bien. Por eso es importante, antes de retirar y restringir exageradamente la dieta, hay que estar seguros de alergia a qué estamos haciendo. Algo que también quiero especificar respecto de la leche, que tiene que ver con los niños desde muy temprana edad. Cuando estamos recibiendo la leche materna, los niños no hacen alergia a esos alimentos, pero sí podrían hacer alergia a algún alimento que la madre está consumiendo y que parte de esa sustancia pasa a la leche materna. En ese caso no se corta la leche materna. Lo que se hace es identificar en la dieta de la madre qué cosa pudiera estar generando esta reacción en el bebé y la dieta la hace la mamá, más no el bebé. Eso es muy importante. Pero luego, a medida que vamos progresando en este infante, en este bebé que recibe leche materna y que de pronto ya culminó su lactancia y va a proceder a otro tipo de leche, por ejemplo, una leche de continuación, esta leche generalmente está hecha a base de leche de vaca. Entonces, si sabemos que ese niño está generando reacciones, probablemente esa leche de continuación va a ser especializada, hipoalergénica, para que ese niño pueda seguir con su alimentación complementaria, ya que esa leche va a ser parte de su dieta y no el total. De hecho, el huevo es otro alimento muy frecuente por lo cual las personas hacen alergia. Y recuerden que el huevo es un alimento altamente nutritivo. Y si estamos, por ejemplo, pensando en niños muy temprana edad, a los 6 meses, por ejemplo, el huevo, el pescado, incluso los mariscos pueden estar incluidos en la dieta y se restringen únicamente si en la familia ha habido antecedentes de alergia a estos alimentos. Si tú, por ejemplo, mamá, papá, eres alérgico al huevo, al pescado o a los mariscos, entonces en este bebé vamos a postergar hasta los 8 o 9 meses para recién introducir ese alimento. La soya es otro de los alimentos que con frecuencia causa alergia, y así como tenemos acá la soya entera, cocinada como una menestra, o hacer la bebida de soya, o la salsa de soya comúnmente llamada sillao, es también uno de los alimentos que suele hacer alergia y habría que retirarlo si es que eres alérgico a la soya. Lo mismo pasa con el maní o los frutos secos que provienen de árboles, como tenemos aquí, por ejemplo, las pecanas. Así que las pecanas, la variedad de frutos secos, en sus diferentes presentaciones, como por ejemplo hechas mantequilla, también son alimentos que habría que excluir si eres una persona que ha hecho alergia a alguno de estos alimentos. Ojo, Jenny, que cuando la persona es sensible o es alérgica, no quiere decir que tiene que quitarse todo lo que encuentra en la mesa, sino específicamente aquel alimento al cual ha comprobado que es alérgico, como por ejemplo los cítricos. Y ahí finalmente, solamente para precisar, porque por ejemplo se encuentran pacientes con asma o con rinitis alérgica, entonces uno lo asocia, soy alérgico, entonces me empiezo a quitar muchas cosas, incluyendo los cítricos, cuando son alimentos saludables y solamente deben retirarse cuando hemos comprobado que la alergia viene por ese alimento en particular. Solamente hay una restricción alimentaria cuando se da casos de alergias, porque también podría ser, ¿no?, en el otro caso, en el otro tema, en el tema de la intolerancia, supongamos a la lactosa, puede ser que solamente no soy intolerante a una de las proteínas de la leche, no tolero la leche fresca, no tolero el queso, pero sí puedo tolerar el yogur. Sí, vamos a precisar. Cuando hablamos de alergia en cuanto a lácteos, por lo general es a la proteína que tiene el lácteo, y ahí tanto la leche como el queso o el yogur tienen proteína y por tanto se elimina. Se retira, ¿no? Cuando hablamos de intolerancia a la lactosa, lo que el cuerpo digestivamente no tolera es el azúcar de la leche, que se llama lactosa, porque el cuerpo no produce la enzima que le ayuda a partir químicamente, que se llama lactasa. Y si soy intolerante a la lactosa, puede ser que no lo tolero de la leche, pero sí del yogur, que ya tiene otro proceso. Correcto, porque justamente cuando hacemos yogurt o hacemos queso, inoculamos bacterias que lo que hacen es comerse a la lactosa que está en estos alimentos. Por tanto, la concentración se reduce tanto que un intolerante a la lactosa podría consumirlo, a diferencia de la leche. Pero en la leche también hoy tenemos versiones sin lactosa, donde justamente ese proceso de separar la lactosa
se hace químicamente y por tanto la persona podría tolerarlo, ¿no? Y un poco adelantando la pregunta que le hice a la doctora Beramendi, Sarita, yo sé que también nos la puedes responder. ¿Uno puede volverse alérgico de un momento a otro? Total. Si de repente viví toda mi juventud feliz de la vida, ¿no? Comiendo de todo, y de pronto ya a los 30, 40, 50, pues hoy hago esta reacción alérgica. Por marisco, supuesto, pescado. por supuesto que pasar? sí. Uno puede presentar una reacción alérgica en cualquier etapa de la vida. Es un poco más frecuente cuando uno es niño. ¿Por qué? Porque la madurez del sistema inmune no ha llegado a culminarse y... ¿Qué cosa es una reacción alérgica? Es una reacción exagerada del sistema inmunológico. ¿no? Y como estamos en un bebé que todavía está en proceso de maduración, estas respuestas alérgicas suelen ser más frecuentes, pero se van ordenando ya a medida que ese niño va creciendo y podrían desaparecer. Eso es en el caso de las alergias. Y digamos que la intolerancia, esa sí se puede presentar en cualquier momento. Desde el nacimiento o puede ser una intolerancia secundaria que aparece en el proceso del desarrollo de la vida. Nos dice nuestra productora y nosotros muy obedientes decimos chao también. Muchas gracias, Sarita. Muchas gracias a usted, televidente, por seguirnos todos los días. Recuerde, usted puede ver todos los capítulos de Cuerpo Médico a través del canal de YouTube de TV Perú. Así que nos vemos la próxima. Cuídese. Chao.